episodio de Contrastes. Yo siempre digo, no importa que afuera haya invierno, haya frío, lo importante es el calor humano. Además, las luces también de televisión que dan un poquito de calor. Bueno, y estoy con mis queridísimos Ever Monroe e Irma Campuzano. Hola, ¿qué tal? Hola, Bienvenidos. hola. Gracias por invitarnos otra vez. Ya ustedes hacen parte de ¿verdad? la casa, ya se creen invitados. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, este sí es un invitado. Tenemos a Jorge Mujica, quien es activista y periodista. Tiene ya muchísimos años trabajando en pro de los derechos de la comunidad migrante en este país, específicamente la hispana. Bienvenidísimo a Contrastes. Bienvenido. Gracias por invitar. No, gracias por venir. Eso, con aplausos. Para todos hay aplausos. La verdad que sí, porque el trabajo que él hace es muy arduo y de verdad muy delicado también a veces, ¿no? Arduo. Gracias por venir. Sí, siempre se generan muchas asperezas cuando se está trabajando en activismo social. No hay remedio, ¿no? Hay que ponerse de un lado y pues si hay un lado quiere decir que hay otro y entonces pues no Eso los genera puntos de conflicto. vista. Enfrentarse Claro. a amigos y a enemigos. Así es. Y así es, pero hace parte, como digo yo coloquialmente, del paseo. Hace parte del proceso. Bueno, vamos a hablar sobre este tema tan álgido, tan polémico, controversial, y es el tema del decreto presidencial del presidente Donald Trump acerca de personas indocumentadas que vengan a tener a sus hijos acá. Él le quiere pues que sean también indocumentados, que no tengan los papeles, aunque la enmienda constitucional dice que toda persona nacida en el territorio estadounidense o islas que hacen parte del territorio estadounidense ya son ciudadanos por nacimiento. Entonces vamos a hablar sobre eso y todas las controversias que ha generado Irma antes de iniciar con el entrevistado. Es algo que ha generado mucha controversia y mucho enojo, ¿no? En muchas personas, mucha gente migrante, mucha gente que tiene aquí a sus hijos y que quieren que tengan una educación, ¿no? Que tengan un buen futuro y de repente pasa eso, pues sí, como que enoja a mucha gente. Muchos otros están de acuerdo, ¿no? Porque dicen que es uno de los pocos países que ofrece la nacionalidad por nacimiento. Y aunque se considera, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que es el único país, que es una mentira, ¿verdad? Que el único país que otorga la ciudadanía por nacimiento a cualquier ciudadano, a cualquier persona que nace acá, es mentira, porque son más de 30 países, inclusive, que hacen eso. México es uno de ellos y Canadá, sin ir muy lejos, ¿no? Pero como dice Genia, está estipulado en la Constitución, en una 14 enmienda, entonces él no puede decir, voy a hacer esto y se va a hacer, ¿no? Pero a ver. Pero vamos a hablar entonces con Jorge, a ver, que es el experto aquí en Contrastes de cara a cara ¿Qué con nos los dices tú? expertos. Dice, ¿a qué horas me dejan hablar? Exacto, esta gente habla rápido. mucho. Está como cuando uno en el salón de clases está Pido, maestro, Quería hacer un preámbulo para que él ahí se arranque, porque ahorita agárrense. Ya nos vamos a quedar escuchando. Bueno, Jorge, ahora sí llegó tu momento. Gracias. Sí, efectivamente, la enmienda 14 se aprobó después de la Guerra Civil de los Estados Unidos para otorgarle la ciudadanía sin restricciones pues a los exesclavos. Recuerden ustedes que cuando nació la Constitución se consideraba que los esclavos no eran siquiera personas, seres humanos, eran 4/5 partes de un ser humano. Esa era la clasificación de la Constitución. Entonces, después de la Guerra Civil, que termina en 1865, se aprueba la enmienda 14, se da la ciudadanía irrestricta. Aún así, tiene exclusiones cuando se comienza a aplicar, y ahí es donde va a estar el detalle después y por qué Donald Trump está planteando esta enmienda, bueno, este decreto. Quedan excluidas las tribus de nativos americanos, porque como tenían reservaciones, se considera que esos son territorios semiautónomos bajo supervisión del gobierno, pero los nativos americanos no adquieren la ciudadanía automática hasta 1924. Es decir, no hace todavía 100 años los nativos americanos no tenían la ciudadanía automática. Los primeros pobladores de este país Lo realmente no ciudadanos. tenían la ciudadanía, claro, ¿no? Y eso es lo que Donald Trump pretende hacer ahora, decir que los indocumentados no están bajo la, digamos, el poderío, el control del gobierno de Estados Unidos, como si estuvieran en una reservación y por lo tanto no deben ser ciudadanos. Por ahí va la cosa. Pero como usted lo ha dicho, y también ya lo mencionamos,
que esto al estar estipulado en una enmienda de la Constitución, eso no se puede, digamos, decir, lo voy a quitar y se va a quitar así no, nada más, ¿verdad? Porque eso lleva un debido proceso. Que una enmienda tiene que ser, yo creo, enmendada, para la redundancia, por otra enmienda, no por un decreto presidencial, aunque el presidente se crea autónomo y quiera decir que él tiene el poder de hacerlo. Por eso estas últimas elecciones que hubieron al pasado mes, me gustó que ya hubo un poquito de balance en el Congreso, porque eso le quita al presidente la autoridad de irse directamente y brincarse todos los pasos, ¿no? Que aunque al final un decreto lo tiene que aprobar la Cámara Alta, que es la Corte Suprema, ¿verdad? Es un proceso complicado. Para enmendar la Constitución, para cambiar, reformar la Constitución, se requeriría primero que las dos cámaras del Congreso voten a favor por mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de cada una de las dos cámaras. Los republicanos mantienen el control del Senado, pero no tienen mayoría calificada, no tienen 2/3 partes. La diferencia es de 51 a 49, entonces tienen mayoría, pero no 2/3 partes. En la Cámara de Diputados, pues, ¿no? La Casa de Representantes, que le llamamos aquí, tendría que suceder lo mismo. Y después de eso, por lo menos 2/3 partes de las legislaturas de los estados de Estados Unidos tendrían que aprobar la enmienda. Es decir, estamos hablando de 37, si no me fallan las matemáticas, de 50 a 2/3 partes, 37 legislaturas estatales tendrían que aprobar la enmienda. Pero yo creo que lo que Donald Trump está pretendiendo es emitir una orden ejecutiva, un decreto, crear una controversia constitucional y entonces elimina al Congreso. Alguien lo demanda en la Corte, un juez de la Corte dice esta orden ejecutiva no procede, entonces se va a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones rinde su veredicto y si sigue habiendo controversia se va a la Suprema Corte. Y como los republicanos, la derecha, la ultraderecha, tiene mayoría en la Suprema Corte, pues tal vez terminarían por darle la razón. Yo creo que ese es su camino, su vericueto y muy complicado camino que está pensando, pero yo creo que por ahí va. Bueno, pero entonces, ¿es viable que se pueda dar? ¿Lo consideras que es viable con todo Sí. ese vericueto y todo el proceso complejo? Sí, pero mira, de aquí a que emita la orden ejecutiva, de aquí a que lo desafíen en la Corte, de aquí a que la Corte decida, de aquí a que se vaya a la Corte de Apelaciones, estamos hablando del 2020. Probablemente Trump ya ni siquiera va a ser presidente. ¿Ves? Depende, ¿no? A lo mejor lo reeligen, ojalá no, pero es un proceso que llevará 2 años o 3 años, ¿no? La Corte Suprema no es el juez de la esquina que toma un caso cada día. La Corte Suprema tiene una agenda que prepara con 1 año de antelación. Entonces, si el 2019 se presenta esta controversia, pues tal vez en 2020 la Suprema Corte podría tomarla en consideración. Nada más. ¿Qué implica, antes de que sigas, Ever, qué implica esto a la economía de los Estados Unidos, todo este vericueto, todo este proceso? ¿Qué implica a nosotros, por ejemplo, como ciudadanos del general? ¿Qué implica para nosotros, para nuestros impuestos, para nuestra economía? Que eso también es uno de los miedos, porque todo proceso conlleva un aporte económico por parte de quienes, de nosotros que pagamos impuestos. ¿Qué pasaría ahí? Para los impuestos, nada. Los indocumentados pagan impuestos sin duda alguna. Eso no, nadie dejaría de pagar impuestos. Pero es lo que los romanos le llamaban la muerte civil. Te niega una serie de beneficios, te niega una serie de posibilidades, desde becas para los estudiantes, por ejemplo, etcétera. Entonces, ahora, sí en el impactaría segundo una segmento comunidad. vamos a hablar cómo impactaría. Creo que una de las cosas que más nos afecta a nosotros es la parte del bolsillo, ¿verdad? Ya cuando se mete con la parte del bolsillo, eso ya comienza mucho más a discrepar y a generar polémicas. En el segundo segmento vamos a concentrarnos un poco de este tema y seguir conversando, porque no solamente es la comunidad hispana, son otras comunidades también que son indocumentados. Así que ya volvemos con más En Contrastes, hablando sobre esta polémica decisión de Donald Trump. Ya regresamos. Seguimos aquí en Contrastes, cara a cara con los expertos, con este tema muy controversial, y ahora queremos tomar el lado de la economía, ¿no? Porque mucha gente se cuestiona, preguntan, ¿qué puede pasar con la economía en caso de que esto pasara
de que le quitaran la ciudadanía por nacimiento a los niños? ¿Afectaría la economía? Yo creo que no. A final de cuentas, mira, seas ciudadano, seas trabajador, inmigrante indocumentado, hay una serie de compañías que pagan salario mínimo y punto. Y se acabó. Entonces, no por mencionar nombres, ¿verdad? Pero las cadenas de restaurantes de comida rápida pagan salario mínimo, tengas papeles o no, seas ciudadano o no. En lo que impacta es en otro tipo de beneficios, las prestaciones, beneficios de salud, las cosas a las que los ciudadanos pueden acceder, las estampillas de comida, ¿no? Los cupones de comida, ese tipo de cosas, la vivienda subsidiada, si alguien quisiera solicitar vivienda subsidiada, bueno, ahí se hace una diferencia. Y como decía yo antes, pues las becas, por ejemplo, para las becas federales para los estudiantes. Si no eres ciudadano o residente legal, no puedes recibir una serie de becas. Entonces, eso recorta el número de alumnos que podrían ir a la universidad, al colegio, y por lo tanto, pues hace bajar la preparación académica de toda la comunidad. Y como dices tú, Genia, efectivamente no estamos hablando solo de los latinos. Se calcula aquí en el área de Chicago que 1 de cada 6 coreanos es indocumentado. ¿Sí? Entonces sus hijos pues serían indocumentados también, entonces tendrías como 2 de cada 6 coreanos por lo menos siendo indocumentados. Sí, porque ¿no? siempre se Son habla de los números hispanos, pavorosos. siempre, Claro. y el mayor activismo es en pro de los hispanos. Y Pero fíjate que estamos los hablando hispanos son los que diferentes comunidades. Sí, los hispanos son los que se mueven y hacen Se todo, mueven y así como tú que andas para allá, las marchas y todo, y se beneficia a todo el mundo. Los coreanos Claro, se unen, por supuesto. hasta polacos, ¿no? Pero fíjate, Los aquí, polacos, tenemos 1 millón de polacos y también se habla de que 1 de cada 5, 200,000 podrían ser indocumentados aquí en el área Wow. de Chicago. Como estamos diciendo, Jenny, acerca de la economía, y yo he preguntado y he escuchado también comentarios por medio de las redes sociales, que la gente ve, algunas personas están viendo con buenos ojos esto porque, como usted lo mencionó, las estampillas. Mucha gente dice, es que yo estoy pagando los impuestos para que esta persona que tal vez nació aquí y no está, que son padres indocumentados, yo tengo que pagar por las estampillas de comida de ellos. Y eso es, en todas las redes sociales yo veo eso, que está bien porque no tenemos que gastar por ellos. Entonces hay mucho latino está a favor de eso, yo me he dado cuenta de eso y me da un poquito de rabia porque yo digo, oye, a veces esta gente son o hijos de indocumentados o uno de sus padres es indocumentado y están a favor de estas pues acciones que está tomando el gobierno, ¿no? Sí. Efectivamente, lo vemos ahora con la situación de la caravana de centroamericanos en México, la xenofobia, es decir, el odio a los extranjeros, se ha desatado que parece Donald Trump en español, ¿no? Los mexicanos repitiendo lo que dice Donald Trump, es que son criminales, son malhechores, nos vienen a quitar los trabajos. El mismo discurso de Donald Trump lo estamos viendo en muchos sectores de la Ciudad de México, es cierto. A las 2 semanas pasadas estuvimos tratando ese tema sobre las caravanas y sí, estuvimos viendo y tocando ese tema de que la xenofobia que hay es porque la gente se siente como la gente está invadiendo, dice, la gente está invadiendo, esta caravana invade nuestro territorio, no tal vez por el hecho de que pasara hacia Estados Unidos, sino por la forma en que se está haciendo. La actitud De muchas personas. Entonces ya están tomando, No por todos, se van sí, por no ese por lado. No todos, como dijimos, no todos, pero un pequeño grupo hace que la gente tome esta posición de decir, no los queremos aquí, váyanse para allá, regrésate a tu país o llega a la frontera a ver cómo te va con Donald Trump. Bueno, hay una realidad que no hay que ocultar y lo hablábamos también con el tema de las caravanas. O sea, en el grupo también hay personas que tienen récord criminal, por eso no vamos a estigmatizar y no vamos a estereotipar. Sí, no. En de todos que lados hay gente exacto. con récord. Yo tengo récord criminal. Exacto. Quítale la ciudadanía, no. Exacto. No, pero fíjate que es muy importante porque, como mencioné, que en Estados Unidos mínimo una persona en los hogares es indocumentada. O un padre tal vez es ciudadano y el otro es 4,5 millones de familias, se dice, son Exactamente. mixtas, donde en un extremo hay un indocumentado y en otro lado un ciudadano de Estados Unidos. Imagínate qué problema habría allí con estas personas, porque entonces ya no serían 4 millones. Imagínate que estas 2 personas tengan dos hijos, Exacto. ¿cuántos serían? 12 millones, 16 Claro. millones de personas. Se triplicaría. Claro, yo sé las cifras de los mexicanos. Se habla de que hay 15 millones de mexicanos nacidos en México viviendo en Estados Unidos, pero son 54 millones de latinos. Entonces descarta a los puertorriqueños que tienen ciudadanía automática. Sí. Los demás pues son hijos
de inmigrantes que quién sabe si nacieron cuando sus papás eran indocumentados o no, que ese es otro problema. Nadie sabe qué tan retroactivo van a querer hacer eso. Eso es lo que quería hablar, Es y decir, ese tema es importante, claro, porque de repente ya al chico ya ser mayor de edad, tener 21 años, pidió a sus papás y ya sus papás les son residentes actuales, pero en su momento, cuando lo tuvieron a ellos, No tenían eran documentos. indocumentados. Eso es un punto importante también que yo así quería es, acotar. porque si lo hacen, ok, si la Suprema Corte decide, supongamos, en 2021, todos los que nazcan a partir de 2021 ya no serían ciudadanos, pero lo pueden aplicar retroactivamente, entonces estaríamos hablando de 40 millones de personas sin ciudadanía. Eso es más del 10% del país. Eso sería así Yo es ahí catastrófico. donde yo considero que esto no va. no puede pasar. Yo creo que no. Nada más es Y hablamos también de ambos partidos. Yo pienso que ambos partidos igual. A veces unos no nos lo dicen, pero no hacen nada por nosotros. Otros nos lo dicen directamente, que a veces se agradece que te digan no te quiero. Otros que te dan a tole con el dedo, ¿no? Así es, efectivamente, ya lo vimos en Kansas, en el estado de Kansas, ganó la gobernatura una candidata demócrata que está a favor de las armas de fuego, que está en contra del aborto, que está y entonces que está en contra de todos los gays y la comunidad LGBT. Entonces uno dice, ¿y cuál es la diferencia entonces, no? Que hubiera Siempre ganado digo que uno más del otro. que uno asume una postura ideológica en pro de tal partido, X partido, hay que ver realmente las propuestas. Así es. Independientemente que sea republicano, es un criterio muy personal o demócrata. que así debería de ser, Jenny. Sí, porque me acuerdo cuando ganó Pelosi, la presidenta del Senado, ¿no? Sí, sí. Todos dijeron, ahora sí vamos a tener un arreglo, ahora sí vamos a tener... No pasó nada. Sin Así ir muy es. lejos, cuando ganó Obama, todos creían que posiblemente iba a haber una amnistía. amnistía, que tal vez iba a haber, el gobierno iba a ser diferente, pero la verdad no hubo ni un cambio. Algunos le echan la culpa de que el Congreso no aprobaba nada No de las creo, propuestas que porque hizo pasó Obama. ¿Qué va? el sistema médico Obama sin un que voto pasó sin un solo voto republicano, claro. Pasó el sistema médico sin un voto Claro. republicano. Pudo haber pasado algo migratorio, haber Así pero es. no quiso. Así es de Así que es. yo soy de las que digo, no vean partido, vean candidatos. Así es, O sea, Sean propuestas, lo que y se ha viralizado, por eso estamos tratando este tema en la mañana de hoy en Contrastes, porque se ha viralizado y está metiendo mucho miedo a la comunidad con respecto a este decreto presidencial. Mi gente, hay que leer, es importante leer y es importante empaparse e informarse, porque nos meten mucho miedo. Y termina uno ya de una forma que ya tú no quieres hablar, que no quieres salir, te sientes mal en tu trabajo, te genera estrés y no nos hemos informado. Ya están, por eso tratamos el tema de hoy, están metiendo mucho miedo en las redes sociales con respecto al decreto Por presidencial. eso el lema que usamos nosotros, el miedo paraliza, la buena información organiza. Busquen buena información, no repitan nada más lo que dijo alguien, porque dijo alguien que dijo alguien que dijo alguien. Eso no nos lleva a ningún Y lo que lado. vemos en las redes sociales, que hay una sobreexplosión de información y todos se creen periodistas, y todos se creen informadores, y todos se creen emisores, y lo que hacemos es generar un caos en las personas, sobre todo las personas que saben que son indocumentados y que les afecta o que les podría afectar. Y que Pero- luego no quieren salir ni a la puerta. Exacto, lo que Así es. decía ahora, no No quieren quieren. ser de la puerta por el miedo y tienen que trabajar y tienen Lo que que hacer sucede- su vida. Lo que sucede es que a mí el único temor que yo siento que esto suceda, del temor y de todo lo que se está sucediendo ahorita aquí en Estados Unidos, es que se propague más la violencia intrafamiliar, donde la mujer no puede llamar a la policía porque tiene miedo de Claro. que va a ser identificada que son un hogar de una o dos personas indocumentadas. Entonces aquí puede darse eso de que la violencia va a propagarse más. Tal vez la gente va a sufrir de asalto, de robos en sus casas, y la gente va a callar por ese sentido, porque el miedo, como tú dices, hay que informarse bien, porque se han visto casos donde la gente llama a la policía para pedir ayuda y resultan afectadas las personas. Claro, ¿no? sí, así es, así es. Exacto. Yo creo que es importante este punto, traer personas expertas que han estudiado el tema, que trabajan en pro de los derechos de los migrantes. Sobre todo
pues la población que nosotros nos mira o que nos ve es población hispanoparlante. Entonces, no hay que tener miedo. Miren lo que acabó de decir el experto Jorge al inicio, lo que acabó de decir. Eso tiene que pasar por un proceso muy largo y muy complejo para que se dé, y de repente, y lo más probable, que Donald Trump ya no esté en la presidencia. En el último segmento vamos a traer ya las acotaciones y finalizar con el tema y todas las preguntas que me han generado en las redes sociales, y aquí está el experto para responderlas. Ya volvemos con más En Contrastes, cara a cara con los expertos. Y seguimos en Contrastes hablando sobre este tema controversial, el decreto presidencial que quiere emitir Donald Trump acerca de si eres padre indocumentado y tienes tu hijo no va a obtener la ciudadanía por nacimiento, como lo dice la enmienda constitucional número 14 de nuestra Carta Magna de este país, de esta nación, la Constitución. A ver, a mí es como un poco cómico, ¿verdad? Humorístico, y nos reíamos detrás de cámaras cuando estábamos en la sección de comerciales, y decía Jorge algo muy cierto. O sea, si eres apellido Pérez, en mi caso Herrera, soy ciudadana americana, pero igual el Herrera y el acento latino en inglés, porque yo no nací aquí, nadie me lo quita, ¿ya? Así es. Y el apellido de mi hija, pues, mi esposo y yo somos ambos ciudadanos americanos, y mi hija es ciudadana americana. Sin embargo, su apellido Calahorrano, que es el apellido de mi esposo, es latino. No se le quita, queda fuera de eso. Y que es de padres hispanos, orgullosamente hispanos, no se le quita. Vamos a hablar sobre eso, el tema de la ciudadanía y todo eso, que me gustó. Sí, lo que yo decía es que Pérez eres y Pérez seguirá siendo Pérez indocumentado, Pérez residente legal o Pérez ciudadano, va a seguir siendo Pérez, o hijo de Pérez, va a seguir siendo Pérez, pues. Entonces, vas a ser discriminado, vas a seguir teniendo el mismo color de piel, eso, la ciudadanía no te va a cambiar el color de piel. Entonces, la ciudadanía no hace un efecto gigantesco. Claro, me van a decir, no, es que automáticamente permiso de trabajo. Sí, claro, obviamente. Sí hay diferencias. El derecho a votar, sí, claro, obviamente, pero ya ves, la gente que es ciudadana ni siquiera se registra para votar y ni siquiera votan, entonces tampoco hace gran diferencia. John Smith, ciudadano de quinta generación, si trabaja en una agencia temporal, le pagan el salario mínimo. Juan Pérez, indocumentado, que llegó ayer, ¿sí?, que trabaja en una agencia temporal, le pagan el salario mínimo. ¿Cuál es la diferencia? Si me hago ciudadano, puedo traer a mi familia. Sí, claro, en el caso de México te tardarás 14 años o 20 años. Mi mamá tiene 82 años. Si yo quiero traer a mi mamá, pues me tengo que esperar 14 años. Más fácil que te lleve ella para va México. a tener 96, 98 años. Jesús. Imposible, entonces tampoco es la Que gran Dios la bendiga diferencia. donde esté por allá, ¿verdad? Un Claro. saludito. Y como tú decías, Ever, desde el principio, la mayoría de los países dan ciudadanía por la ciudadanía del padre, por la ciudadanía de la madre, por haber nacido en el territorio. John McCain acaba de morir, senador, nació en Panamá, entonces hubiera sido, ¿qué? El primer presidente panameño estadounidense en Estados Unidos. Esto de la ciudadanía Es algo bien curioso. Yo no sabía manejo. hoy, estoy aprendiendo algo de John McCain, porque aunque yo sé que la Constitución dice, estipula que para ser elegible a presidente debe de ser nacido en Estados Unidos y vivir por 14 años en Estados Unidos y tener más de 35 años, ¿verdad? Pero no sabía este dato de John McCain. Ted Cruz nació en Canadá, Era de lo que padre estaba- cubano y madre canadiense, ¿sí?, que se había hecho ciudadano estadounidense. Y por el hecho de que se había hecho ciudadano estadounidense, él tiene la ciudadanía estadounidense por nacimiento, independientemente de dónde haya Donde haya nacido. Entonces, la Constitución mexicana, si una pareja de suecos aborda un avión mexicano, ¿sí?, para volar entre Roma y París y tienen su bebé a la mitad del vuelo, por el hecho de que el avión sea mexicano, automáticamente ese bebé tiene la nacionalidad mexicana. Wow. Digo, Como es dicen, muy relativo bueno, eso y de como la dice ciudadanía. que un pato puso un huevo en medio de la frontera, de Ajá. ese huevo, ¿De qué lado se rueda? No, Exacto. mira que es un punto importante, y esto del decreto presidencial, vamos a insistir en algo a nuestra audiencia. No se tienen por qué asustar.
O sea, porque eso para que pase, eso yo lo veo hasta inviable. Y si llegase a pasar, estamos hablando que no creo, o sea, la verdad que no, yo no lo considero viable. O sea, no lo considero viable bajo ningún aspecto. Y hablamos del tema de retroactividad, cuánto le implica a la economía estadounidense hacer este tipo de cosas. Sí. Ya. Y la gente no es boba tampoco. Ya. Claro que no. Entonces se va a oponer el Congreso a eso, porque sabe todo lo que le implica a la economía estadounidense. Pero Y la este es gente un se país de asusta. capitalismo salvaje y exacerbado. Sí. Totalmente, donde prima el dinero. Exactamente. Así es. La gente se asusta y desafortunadamente las noticias impulsan eso también. Para que la gente tenga temor. Un día tuvimos un simulacro ahí en la ciudad de Edison, en caso de emergencia, que iba a ser la ciudad. La gente pensó que era migración la que venía y nadie participó. Todos estaban hablando, no vayan a trabajar porque va a ir migración. No era migración, iba a haber un simulacro y querían que toda la gente participara por si había un desastre. Claro. Bueno, ya sabemos lo que va a asusta pasar. la si gente. pasa. Por eso el miedo paraliza, la buena información organiza. Busquen la buena y para información. eso estamos trayendo personas del talante y de la experticia de Jorge para que para informar, porque hay mucha desinformación en nuestra comunidad y por eso es el miedo colectivo, porque la gente no se informa. Hay que leer, así como nos ponemos a ver novelas, también hay que leer y hay que informarse más si tú sabes que te podría, entre comillas, afectar algo. Inclusive si hay personas, hay muchachas que están embarazadas en sus países de origen y quieren venir a Estados Unidos nada más a tener a su hijo, no es tan fácil así nomás como se oye, porque inclusive tienes que pasar por un proceso. Si tú solamente vienes como turista embarazada, tienes aquí el bebé y quieres regresar a tu país, tienes que salir, antes de salir tienes que demostrar que pagaste tus facturas antes de salir del país. Eso no es así nomás de fácil. Entonces, nada más no crean que voy a No te tener vas bebé. sin pagar. No te vas sin Mira, pagar. efectivamente, a final de cuentas, la economía es la base, ¿no? La ciudadanía consiste en que un grupo de personas de un determinado territorio pueden disfrutar las riquezas de ese territorio. Sí. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Que la riqueza que hay acumulada en Estados Unidos vino de todo el resto del mundo. Sí. Las compañías transnacionales explotaron nuestros recursos naturales, nuestros recursos minerales, se trajeron todas las ganancias, dejaron allá así los salarios mínimos de cada uno de nuestros países, pero toda la ganancia se vino para acá. Entonces, en eso consiste la ciudadanía a final de cuentas, las naciones y las fronteras. Es que esto es nuestro, nadie más lo puede disfrutar. No, me perdonas, pero esto que tienes aquí, esta riqueza, es mi petróleo, es mi plata, es mi estaño, es mi carbón, Hierro. es mi Y así miles lo de vemos cosas. con la gastronomía. Todos los países tienen comidas típicas. ¿Qué tanto esto se ha retroalimentado de todos los Yo países propongo que si migrantes? quitan la ciudadanía, que se lleven los tacos. Se acaban los tacos. Jorge, Eso me te parece muy bien. agradezco muchísimo por haber estado con nosotros acá en la Casa de Gracias. Contrastes y aquí te invitaremos a otro programa Claro. que sea de tu experticia. Gracias, gracias. Muy Muchísimas amable. gracias por venir, la verdad. Gracias. Aquí en la Los parte, días festivos también. Ok. en la parte inferior de la pantalla están los datos de Jorge. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, se pueden contactar libremente con él y yo sé que él está dispuesto a ayudarle. Nos vemos el próximo sábado. Los queremos. Sigan disfrutando de estos Infórmate. días fríos. Chao, chao. Eso, chao. Yeah.